un poco de la historia de cómo se llegó a las leyes de Newton para que se entendiera un poco. Em, Están apareciendo unas cosas. Ahí sí. Y bueno, al final llegamos al movimiento de la partícula. Dijimos, a ver, resumen. Al final, después de todo lo que dijimos, llegamos a las leyes de Newton, que era, bueno, si hay una partícula y actúa una fuerza, eso se va a mover o acelerar según la segunda ley. Si no hay fuerza, eso se va a mover constante, ya sea cero o se mantiene en reposo. Y esta fuerza no puede venir de la nada, sino que tiene que venir de otro cuerpo que esté haciendo la contraria. Y esa era la tercera ley. ¿Vale? Hasta ahí todo bien. Pero eh, hay problemas donde esto no sirve, no nos funciona. Por ejemplo, eh, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué pasa si tengo una barra con una pestaña y aquí le cuelgo otra barra? ¿Y por qué la dibujo así para el lado? Porque esto está girando aquí, alrededor de este eje. ¿Cómo aplico? Y por ejemplo, quiero saber, yo aquí conecto de aquí a acá un cable. Entonces esto por el giro va a tender a irse hacia afuera y el cable lo detiene. ¿Cómo calculo esto? ¿Cómo calculo la tensión? Llego y aplico F igual M por A. ¿Cuánto es A? ¿Cuánto es M aquí? ¿O qué pasa eh, con un cigüeñal? Ahí, ahí. ¿Qué pasa si tengo algo así? Esto es un eje, esto es un cilindro y estos son placas. Y esto gira así. Y quiero saber, por ejemplo, estos son los descansos. Imagínense que estos son rodamientos. ¿Qué pasa si yo quiero calcular las fuerzas aquí? FA, FB. Esos problemas son comunes en ingeniería mecánica al menos. ¿Cómo lo hago? Con la ley de Newton. ¿Cuánto es, de nuevo? ¿Cuánto es F? ¿Cuánto es M? ¿Cuánto es A? ¿Alguna respuesta? ¿Alguna idea? Habría que ir haciendo los DCL de cada cuerpo primero. En este caso, por ejemplo, este es un cuerpo. ¿Qué hago ahí? Poner el peso y las normales que ejercerían. Tendría, vale, las normales y el peso, imaginemos que va para allá, así que va perpendicular. Ignorémoslo por ahora. Ahí no, ¿Mm? ¿La fricción se consideraría ahí o no? No la podemos eliminar, independiente. O en este caso, en el primero, el de la barra, si dibujo la barra sola, aquí, bueno, tendrá alguna fuerza, ¿cierto? Y aquí tendrá otra. ¿Y qué hago ahora? ¿Cuánto es A? ¿Cuánto es M? Bueno, M se puede saber. A
Para saber A habría que hacer lo que se hizo en el primer certamen para evaluar la aceleración en un punto. En este caso sería en el centro de la barra. ¿Y por qué en el centro? ¿Por qué no aquí? Si yo quiero calcular la tensión aquí. Tú dices, vale, hagamos que ahí está G y tú dices, calculémosla ahí. Vale, se puede calcular con lo que hicimos en el primer certamen, es cierto. Pero ¿y por qué no aquí, por ejemplo? Porque como la masa está distribuida uniformemente, no se podría considerar todo en un solo punto al final. Habría que considerarlo como al medio, ¿o no? Algo así. Ya, ya. A ver, por ahí va la respuesta en realidad. Em, la respuesta en el fondo general de esto es que estos problemas así no se resuelven directamente con esta ecuación porque estas no son partículas, son cuerpos rígidos. Eh, Cuando no se puede modelar solo como partícula, hay que considerar todas las partículas. ¿Me escuchan o no? ¿O se corta? Sí se escucha. Se escucha bien. Vale, vale, perfecto. Em, Esto básicamente eso no puede considerarse como un punto con una fuerza porque no actúan las fuerzas a distancia y esto está girando. Entonces eso no entra o eso no le puede pasar a una partícula. Entonces hay que considerarlo como cuerpo rígido. Y vale, definimos lo que era cuerpo rígido como cuando las distancias entre sus puntos no cambian, ¿cierto? Eso lo vimos hace un par de clases. Vale. Veamos, por ejemplo, vamos a ir por parte para llegar a entender estos problemas generales de cuerpo rígido. Lo primero es imaginarse una traslación. Bueno, de cuerpo rígido. Vale, sabemos que una partícula se mueve y con estas leyes. Pero ¿qué pasa si ponemos, vale, varias partículas juntas? Y sobre todas esas partículas actúa una fuerza, la misma fuerza, y todas las partículas tienen la misma masa. Y en verdad tenemos un cuerpo así grande. Y sobre todos los puntos actúa una fuerza, todas las fuerzas, pongámosle Fi, todas las Fi son paralelas. ¿Ustedes creen que la forma de esto debería cambiar? No entendí la pregunta yo. Por ejemplo, si hay un cuerpo rígido y lo modelamos como puras partículas y que en verdad ni siquiera hay una interacción entre ellas. O sea, no están pegadas. Imagínate una bolsa de puras pelotas. Y sobre cada una actúa una fuerza proporcional a su masa. O sea, todas las pelotas son iguales, todas las fuerzas serían iguales. Y son todas paralelas. Imaginemos que esto, agarramos la bolsa y la dejamos caer. Ahí, sobre cada pelota actúa una fuerza que sería el peso, ¿cierto? Y son todas paralelas. Cuando esto cae, ¿esto debería perder su forma o no? Sí debería, ¿Por qué? porque algunas harían como más, donde una fuerza es más, sería más, o sea, su magnitud es mayor que la otra, empujaría hacia abajo más, algo así. Ya, Se- vale.
Eso es cierto. Pero, ¿y si son todas iguales? Yo creo que no, si es que no llega a tocar el suelo. Ya, eso, mientras va cayendo. Exacto. Si son todas iguales y son todas paralelas, no tienen por qué chocar unas con otras. Y como dijo el anterior, claro, si una es más grande, sí va a empujar a la que va más, bueno, va a empezar a empujar a la que está más abajo. Pero si son todas iguales, no tiene por qué perder la forma. No pierde forma. Y esto, em, ahora las podemos pegar y podemos hacer la misma analogía. Decimos, bueno, si están todas pegadas y sobre cada una actúa una fuerza, bueno, se va a mover igual, no hay distinción si la forma es la misma. Entonces, podemos, que era lo que decían antes, bueno, si todas estas fuerzas las sumamos, todas las FI las sumamos y decimos, bueno, son proporcionales a la masa, no necesariamente mg, porque puede estar, no sé, atraído por alguna otra fuerza que la mueve, pero que sea proporcional a su masa, lambda mi, por ejemplo. Em, si sumamos todas las fuerzas, la fuerza total, que va a ser la sumatoria de todas las fuerzas, hay que sumar todas estas fuerzas de cuerpo. El lambda es constante porque es igual para todas, lo podemos sacar de la sumatoria y nos queda la sumatoria de todas las masas, o sea, lambda por la masa total del cuerpo. Entonces, básicamente, la fuerza total que actúa sobre el cuerpo o sobre un cuerpo rígido es igual a la suma de todas las fuerzas. O dicho de otra forma, esto lo podríamos haber escrito así también. En vez de una masa I, haber escrito un diferencial de masa. Que al final es lo mismo. Esto lo pongo así para no asustarlos de primera, pero al final es lo mismo. ¿Vale? Em, la conclusión de esto, si tenemos un cuerpo sobre el que actúan fuerzas distribuidas, esto es equivalente a decir sobre este mismo cuerpo actúa una fuerza en el centro de masa. Y al revés, si sobre un cuerpo actúa una fuerza en el centro de masa, esto es equivalente a que actuaran fuerzas distribuidas y que fueran proporcionales a su masa. ¿Se va entendiendo un poco? Bueno, de esta forma, lo que les quiero, o la conclusión general de esto es que en traslación, voy a poner así, eh, un cuerpo rígido se comporta como partícula. O sea, uno puede decir, uno puede aplicar la ley de Newton directamente a un cuerpo rígido considerando la masa total y la aceleración, que, a ver, al final es lo que yo creo que eh, todos intuían, que no hay mucha novedad en esto, pero eh, no es tan obvio afirmarlo. ¿Se entiende? Sí, profe, súper. Vale. Bueno, y aquí me salté un paso, pero haciendo esto se puede demostrar por estática, simplemente que esta fuerza total actúa en G, eh, haciendo la integral al final. Pero por tiempo lo vamos a saltar. Em, y veamos ahora la parte realmente importante. Esto es lo que hace realmente la diferencia cuando un cuerpo rígido rota.
Cuando se traslada, bueno, es lo mismo que una partícula, pero cuando rota, bueno, no necesariamente. Aquí hay que agregar ciertas cosas. Y, a ver, Newton, al final, un poco siguiendo la historia, agregando un comentario a la historia, hizo, vale, venían toda esta gente desarrollando estas cosas, esta idea, Huygens, el Galileo, y Newton le puso estas tres ecuaciones, pero se la puso para una partícula. Y después llegó Euler, que fue el que dijo, ¿y qué pasa si lo hacemos para un cuerpo rígido? Y Euler lo hizo en 1760, o sea, casi 100 años después. Él fue el que, digamos, amplió las ecuaciones de Newton desde una partícula a un cuerpo rígido. Y él más o menos hizo, de hecho, él hizo estas deducciones, pues dijo, a ver, ¿qué pasa si se traslada? Y empezó a hacer, vale, ponemos fuerzas de cuerpo y son todas proporcionales, es lo mismo que una fuerza actuando en G y después es equivalente a fuerzas distribuidas, entonces un cuerpo rígido que se traslada es como una partícula. Él en verdad fue el que lo dijo, no Newton. Y después dijo, vale, veamos qué pasa si esto rota. Y partió así, pues dijo, ¿qué pasa si consideramos una partícula girando alrededor de un eje? Que aquí todavía se conocen las leyes, todavía valen. Por ejemplo, este es un eje y tenemos una partícula por aquí, amarrada de alguna forma al eje, y aquí hay 90 grados. Y esto, bueno, describe alguna trayectoria circular alrededor del eje. Y dijo, a ver, si esta partícula está girando alrededor del eje con cierta velocidad, se lo pregunto a usted, si esto de alguna manera está girando y no es perturbado, no actúa ninguna fuerza sobre él, ¿debería seguir girando o no? Imagínense, este es un eje y aquí hay unos rodamientos súper buenos. Y esto está verticalmente, así que el peso ni siquiera influye. Y yo le pego por atrás, así, a la pelotita, por ahí, tac. Esto empieza a girar, empieza a dar vueltas. ¿Esto debería frenar o debería seguir constante, ignorando el aire y todo eso? Debería seguir constante. Claro, Exacto. si no hay roce en los rodamientos, debería seguir. Eso, imagínense que está ahí en el espacio perdido y eso, no hay roce de ningún tipo. Debería seguir, ¿cierto? Entonces, eso es mientras no sea perturbado, que no haya roce, que no haya ninguna fuerza externa. Mientras no sea perturbado, debería seguir rotando. Y aquí es donde se mandó el truco, pues. Al final, esta es la que abre todo para la parte rotacional, porque dice, bueno, si esta partícula va a seguir girando, entonces esto es como si fuera una inercia, o sea, el mismo principio de inercia lineal, ahora vale, pero para una inercia rotacional. Entonces dice, bueno, esto es como el principio eh, de inercia, pero rotacional. De hecho, tal como dicen ustedes, esto va a girar, ¿y por qué debería parar si el movimiento es infinito? Vale, y lo dice para una partícula, pero después dice, bueno, y si arriba de esta partícula hay otra y también está amarrada, y hay otra y también está amarrada, y hay otra, y por acá hay otra partícula, y así, y de repente armamos un cuerpo rígido.
todas deberían girar, ¿no? Sí. Mientras, la única condición es que si están en la misma línea, todas debieran describir el mismo ángulo en el mismo tiempo. Y dice, bueno, eso ocurre en un cuerpo rígido que no se deforma. Entonces, mientras eso, todas las partículas vayan describiendo la misma rotación, esto debería seguir girando. Entonces, dice, bueno, un rígido eh, debería seguir girando mientras no sea perturbado. Y esto en el fondo es como la primera ley de Newton, pero rotacional, que no es trivial, no era obvio. Y de hecho esto es una ley de Euler en verdad, porque este fue el que la dijo. Y de aquí empieza, ya se abre todo el camino para la parte de rotaciones. Dice, a ver, partamos por algo, no, un detalle antes. Ya que estamos aquí, si esto ya lo vamos a poner así. Esa masa no es una masa I, sino que un diferencial de masa. ¿Cuánta fuerza es la que debiera estar haciendo el eje de alguna manera para mantener agarrada esa partícula y para que siga girando? Digamos, aquí tiene que haber un dF. ¿Cuánto tiene que ser eso? Debería tirarlo hacia arriba, lo mismo que el peso hace tirándolo hacia abajo. De alguna forma. Ignoremos el peso. Ignoremos el peso. Solo existe esa fuerza ahí. Y solo hay una partícula. Consideremos la primera. Si es una partícula y está acelerando, sigue valiendo la primera ley de Newton, ¿o no? Eso lo sabíamos, Sí, porque tiene aceleración. ¿cierto? Estamos viendo cuando era una partícula, no el rígido. Es la primera ley de Newton vale, tiene una masa eso y tiene una aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? Ustedes que hicieron el certamen de cinemática ya debieran ser campeones de esto. La aceleración centrípeta, Vale, que es la sería única que hay. la... Es la única que hay, que es- porque no acelera, no hay alfa, ¿cierto? Y no hay Coriolis, ni relativo, ni nada. Solo la centrípeta. y eso es la velocidad al cuadrado partido por el radio. Ya. Y en ómegas quedaría así. Que esta al final es el omega cruz rho, ¿cierto? Bueno, la dejamos en fácil. R. Lo escribimos ahora como diferencial de fuerza. Esto Porque sería, creo que está dividido por el radio, no multiplicado. no, eso es cuando es así, cuando es la velocidad lineal. Ah, ya. Ahí. Si ahora queremos pasar a un cuerpo rígido, bueno, decimos esa fuerza es para cada diferencial de masa y bueno, el omega siempre es el mismo y el radio es variable. Vale, esa sería la fuerza. Y ahora vamos viendo, por ejemplo, vamos por casos. Veamos la fuerza en el eje. ¿Cuál era la partícula? Vale, fuerzas en el eje. Vamos a ver de un cuerpo plano. Voy a tratar de hacer bonitos estos monos en grande para no perderlo. Ese es el eje
ponemos un eje para acá, un eje para allá. Imaginemos que es un cuerpo cualquiera así y que tiene un espesor súper chico. ¿Vale? Esto es X, esto es Y y el eje para arriba es Z. Y decimos, bueno, el de Z es casi cero. Es como, es un cuerpo plano. ¿Vale? Y decimos, bueno, cualquier elemento de masa que ponemos aquí va a tener SDM y va a tener, necesita una fuerza que esté dirigida hacia el eje, ¿cierto? O si no, esto sale volando. A ver. Ahí. Acá arriba. Y la pregunta es, ¿cuánto es la fuerza total que tiene que aguantar el eje si este cuerpo está girando alrededor de Z? Al ir resolviendo este problema, vamos a ir aprendiendo conceptos de a poco. ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo resolvemos esto? Igual dependería del cuerpo si es simétrico, porque si tendría, por ejemplo, si está hacia la derecha, ¿Mm? va a haber una fuerza hacia la izquierda. Y si es simétrico, entonces en el otro lado va a haber una fuerza hacia la derecha y se anularían en el eje, ¿o no? Bien, o sea, tienes un punto. Depende de la forma y si el cuerpo está más hacia la derecha del eje o más hacia la izquierda. Va a depender para dónde sale la fuerza. Es cierto. Pero intentemos resolverlo en términos generales. Digamos que el centro de masa del cuerpo está por aquí, G. Y mira, tiramos una línea paralela al Y, tiramos una línea paralela al X y escribimos la coordenada de la masa. Esto debiera ser X simplemente y eso para allá Y. Y bueno, el G lo voy a empezar a escribir con verde para no confundirnos. Lo mismo. eh, el centro de masa y ese va a tener una coordenada X raya y raya. ¿Vale? Esta convención la usaban, ¿cierto? En estática. Y raya, lo voy a escribir acostado. Chicos, ¿esto lo usaban o no? A ver, para hacer memoria. X raya es la integral de X de M partido la masa total. Y el Y raya es la integral de Y de M partido en M. La masa total. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Les suena? Sí, eso sí, sí lo vimos. Ya. Em, vale. Sumemos la fuerza. Hagamos, perdón, sumatoria de fuerzas. No. Escribimos arriba que este diferencial de masa iba a ser omega cuadrado por R, que es la diagonal, ¿cierto? Por el diferencial de masa. Yo quiero escribir ahora, quiero separarlas por componentes, porque se me hace más fácil sumarlas. Quiero escribir este df. Esto va a ser la fuerza por el coseno de ese ángulo, ¿cierto? De ese ángulo. Y el coseno de ese ángulo es x partido, x partido en r.
simplemente. Y la fuerza en I, bueno, de la misma forma va a ser el de F, pero en vez del coseno va a ser por el seno, entonces va a ser por I partido en R. Y al reemplazar el de F, que es omega cuadrado, esto queda simplemente así. Así está bien. Y el de I queda esto. Si lo integramos a los dos lados, aquí nos queda la fuerza total, simplemente se integra eso, el omega es constante y queda la integral de x de m. Pero, bueno, podemos usar esta relación del centro de masa y esto nos queda así. Y para la fuerza ni, bueno, es equivalente, así que me lo salto todo. Y esto queda así. O sea, va a haber una fuerza resultante aquí. Ah, perdón. Voy muy rápido. Ah. Al sumar sobre todos los puntos, si agarro todos los puntos y empiezo a sumar todas las fuerzas en X, me va a dar esta fuerza. Y esta fuerza, al sumarlas en Y, me va a dar esta otra fuerza. Y esta fuerza va a estar actuando en G al final, la fuerza total. Fx total, Fi total. Profe, a la izquierda le puso fuerza de I, ¿Cómo? que el que marcó a la izquierda le puso fuerza de I. No sé si tiene fuerza de X, sí mismo. Ah, perdón. Gracias. Aquí este era el de Fi. Chicos, aquí si se pierden, avísenme para hacerlo un poco más lento, ¿vale? Y al sumar esta fuerza, va a ser una fuerza total. Y esa fuerza total, bueno, ustedes saben que es simplemente sumar vectores. Ahí no hay ni una gracia. Los omegas y los m eh, pueden salir de la raíz. Queda esto. Entonces, y si definimos, bueno, el radio, simplemente la distancia desde el eje al centro de masa, escribimos aquí directamente esto. Y aquí esta relación parece pequeña y un poco insignificante, lo voy a escribir acá abajo. Dicen, va, media gracia esto, me la aprendo al tiro. Pero aquí no es la ecuación en sí, sino los conceptos que hay detrás involucrados. ¿Qué dice? 1. La fuerza depende no de la velocidad angular, sino que del cuadrado de la velocidad angular. ¿Vale? Primero, no es lineal. Depende de la masa y depende de el R. O sea, de la distancia que hay desde el centro de masa al eje. O sea, y aquí viene un detalle súper importante. En la rotación, una de las cosas más importantes y que no se les puede olvidar es el eje. Esto es fundamental, fundamental. Todas las propiedades dependen de dónde está el eje. ¿Vale? Todo depende del eje. Por ejemplo, hagamos un ejemplo bien, bien sencillo. Imaginemos el caso de la rueda de un auto, ¿vale? Y está desbalanceada. O sea, el centro de masa está desplazado 1 centímetro, ¿vale? Entonces el R raya sería 0,01 metros. Y bueno, la masa de una rueda lo podemos simplemente para simplificar, más o menos 10 kilos. No anda tan lejos de eso. Calculemos la fuerza que se genera en el eje de la rueda por culpa de esta masa desbalanceada. Ah, un detallante que también es importante. Esta ecuación, otra cosa que dice,
es que este problema se puede pensar así. Simplemente como una masa en G, o sea, girando a omega. ¿Vale? Es la otra gran gracia de esta ecuación, que el problema de un cuerpo rígido lo podemos pensar como una masa girando para calcular la fuerza resultante en el eje. Que es un poco lo que me habían dicho al principio de esto. Calculemos aquí todas las fuerzas en el centro de masa porque ahí queda como el medio. La intuición no estaba mal en verdad, estaba buena. Así que bien por el que me lo dijo. Vale, este problema es equivalente a ese y por eso estoy dibujando aquí el centro de masa que está corrido en la rueda 1 centímetro y calculemos la fuerza cuando el auto va a 30 metros por segundo, que eso eran como 100 kilómetros por hora, 108 creo, o sea cuando va rápido. Y esto, si el radio de la rueda normalmente andan por los 30 centímetros, esto va a dar una velocidad angular de 100. ¿Vale? Nos vamos a saltar todo eso. Pero la gracia es para calcular cuánto es la fuerza que se genera. El omega por la masa total por la distancia del eje al centro de masa. El omega son 100 al cuadrado, la masa son 10 y el radio son 1 centímetro, que lo podemos escribir así más fácil. Eso se nos va con eso y nos quedan 1000 newton, que aproximadamente son 100 kilogramos fuerza. O sea, una masa de 10 kilos nos está generando 100 kilos. ¿Se fijan? Esta fuerza es súper importante por el omega. O sea, si el omega es alto, cualquier masa que esté descentrada se vuelve importante. Simplemente por ir al cuadrado. ¿Vale? Vale. Hasta ahí, bien. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿el R qué era? ¿La distancia del punto al eje o la distancia del centro de masa al eje? Es que este punto dices tú. Este punto simplemente es un punto genérico que se usa para escribir las integrales. ¿Vale? Este punto puede ser perfectamente este punto, y este punto, y este punto, y este punto, y cualquiera. Todos van a tener un X y un Y, un X y un Y. Y lo que yo hago es escribir la fuerza, esta ecuación vale para todos esos puntos, para todas las partículas. Es igualmente válida. Lo mismo esta. Va a tener aquí estoy diciendo, la fuerza que se produce por estar girando va a ser, por ejemplo, el de esta partícula. Va a tener una componente en X y una componente en Y, si es que lo dibuje más o menos paralelo. Y esta, la componente en X va a ser omega cuadrado X por el dm. ¿Vale? O sea, en verdad este punto es totalmente irrelevante, porque representa cualquier punto. El único que es importante y que existe como tal, bueno, que sí tiene sentido es el centro de masa, el G. Profe, ¿Mm? pero esa parte de ahí es solamente de demostración entonces. Lo importante es entender la fórmula que está ahí en el cuadradito, ¿cierto? Exacto. Claro, esto Ah, es para deducir esto. ya, Esta es la deducción de esta ecuación al final. Claro. bueno, gracias. Vale. Pero es importante Profe, entenderla porque ahora vamos a hacer esto mismo, pero ¿qué pasa si no es plano? ¿Qué pasa si tiene Z también? Profe, Vale. Sí, ¿la podría explicar de nuevo?
por favor. O sea, no, la fórmula. Vale, vale. Ya, pero ándame diciendo tú sí o no, si vas entendiendo, porque yo agarro vuelo y sí o no. Vale. Lo primero es, queremos saber la fuerza total en el eje. Vale. Para hacer eso, la estrategia es ver cuánto es la fuerza que existe sobre cada puntito y después sumarlas todas. O sea, hacer la integral. Esa es la idea. ¿Vale? Ya, sí. Entonces, lo que hago es definir la fuerza en cada punto, o sea, en un punto, digo, vale, esta es la fuerza total, que sería este dF, o si lo quieren ver de otra forma, como un F sub I. Y esa apunta hacia el centro, porque todas las fuerzas de todos los puntos apuntan, tienen que apuntar hacia el centro, porque es la fuerza que está agarrando la partícula para que no salga volando desde el eje, básicamente. Es como una tensión. Imagínense un cable desde el centro al M. La tensión de ese cable va a ser esa fuerza. Y esa fuerza va a ser igual a la fuerza centrípeta. ¿Ya? Y la fuerza centrípeta vimos que era omega cuadrado por R por la masa, ¿cierto? Sí. Vale. Entonces ahora para una mini partícula nosotros decimos vale. Escribimos lo mismo pero con D. Vale. Es lo mismo al fin. Solo que todo infinitesimal. Y después descomponemos estos por eje. En el eje X, este dF es este dF. Esa es la fuerza que actúa sobre ese diferencial de masa. Y decimos, vale, descompongámosla ahora para hacer la integral por ejes, para hacerla más fácil. Y escribamos, vale, la componente en X, que es la que va en ese eje, y la componente en Y que va en el otro eje. Ahí. Vale. Entonces, para descomponerla en X, sería la fuerza, que es lo que está aquí, la fuerza por el coseno. Y el coseno de teta en este caso, si ese es teta, el coseno sería X partido en R. Eso. Y el seno sería Y partido en R. Entonces, si yo multiplico este dF, este que escribí aquí, por X partido en R, que estoy haciendo eso por el coseno, llego a esta. A ver, quizás lo hago más chico, mira. Lo escribo acá al lado. Sería, a ver, df por el coseno de teta sería omega cuadrado por R por dm por X partido en R. Se van las R y ahí me queda omega cuadrado por X por dm. Es lo que está ahí. Ya. Quizás es el paso con el que se perdieron. Y lo mismo aquí. A ver, para el eje Y sería df, que es el mismo omega por R por dm, por el seno de teta, que es Y partido en R. Se van los R y el de Y queda omega cuadrado por Y por dm. Simplemente. Y al integrar esto, ¿qué estamos haciendo? Sumamos todas las fuerzas en toda la masa, básicamente. O sea, en todo el cuerpo, de alguna forma hacemos la integral para arriba y para abajo, en todas partes. Y la integral a ver, esto, el primer término, la integral de fx, es simplemente la fuerza en x. Estoy sumando todos los diferenciales de fuerza en x, es la fuerza total. Y si sumo
todo esto, el lado derecho, como el omega es constante para todas las partículas, puede salir de la integral. El x es el que es variable. Entonces el x es el que tengo que integrar en todo el cuerpo. Y es el que, en verdad, para hacerlo de verdad, depende del cuerpo. Y aquí es donde hay que poner los límites de integración que van a depender del cuerpo. Pero nosotros tenemos esta relación del centro de masa. Y con esto nos podemos saltar, hacer toda esa integral. La bypaseamos al final. Porque sabemos que la integral de x por dm es, o sea, al final está sumando todas las partículas por su distancia x. Y al sumarlas todas sabemos que nos va a dar toda la masa concentrada en el centro de masa. O sea, una coordenada, en su coordenada x raya, x promedio. Y entonces esta integral, que es la misma que está aquí, la podemos reemplazar por x por m. Si eso lo pasamos para allá. Lo reemplazamos aquí y llegamos a la fuerza en x. ¿Vale? Bueno, y para el i es lo mismo. Entonces, me lo salto. Y bueno, ahora tenemos la fuerza. Sabemos que esta fuerza va a estar actuando en G, que es la suma de todas las fuerzas. Va a haber alguna fuerza en X y otra fuerza en Y, que está dada por estas dos ecuaciones. Y ahora la sumamos vectorialmente nomás. Y de ahí da que la fuerza total es lo que está en el cuadrado. Ah, ya. Ahora creo que caché un poco. Es que se me había caído el internet y ahí me perdí todo. Además, claro. Ya. Profe, Vale. Gracias. Vale. profe, se supone que el FT va apuntando hacia el eje. Depende como lo quieras ver. Son las Porque dos. Son las dos. En verdad da igual porque es la fuerza que hace el eje para agarrar la partícula, por un lado, o por otro lado lo puedes ver como la fuerza con la que tira la partícula al eje. Sí, porque para que se mantenga como en... para que no salga volando o para que no se vaya para adentro, se supone que tendría que estar igualado a otra fuerza, ¿o no? Claro, a ver, las que yo dibujé aquí, al final son las fuerzas que está haciendo el eje sobre cada partícula. Y al final esa fuerza se transmite a través del mismo cuerpo rígido. El cuerpo rígido es lo suficientemente firme, todas sus moléculas están lo suficientemente firmes, unidas entre ellas, para que no se rompan. Si esto se rompe, no me sirve. Entonces, entre ellas van transmitiendo la fuerza hasta bueno, en verdad hasta cada partícula. Pero esa ahí no se considera entonces. ¿Esa qué? Esa no se considera entonces. ¿Cómo? Por lo mismo, porque se supone que si no fuera por esas, como que saldría volando. Exacto, vale. Es que estas son las fuerzas que está haciendo sobre la partícula. O sea, esta es la fuerza que existe sobre el cuerpo. A ver, tenemos este sistema, al final, un eje con un cuerpo. Y yo las que dibujé, en el fondo sería el diagrama cuerpo libre sobre el cuerpo. Y yo dije, bueno, de alguna forma le llega una fuerza Ft en G. Pero este tiene que reaccionar si yo hago el diagrama cuerpo libre del eje. El cuerpo sobre el eje ejerce esa misma fuerza Ft, pero en la dirección contraria. Claro. Ya, gracias. Ahí sí, más o menos. Eh, O más o menos. Más o menos. Es que, al final, es que no entiendo cuál sería como la gracia entonces de calcularlo, porque al final serían como cero, a menos que salga como disparada. Porque esta fuerza, la gracia de calcularlo es que este eje no se mueve, pues yo quiero mantenerlo aquí con un rodamiento. Entonces Ya. quiero calcular la fuerza sobre los rodamientos. Ya, A ver, claro. Ahora espera que entendí. salga. Entonces digo,
¿De qué porte tienen que ser los rodamientos para que no se rompan? Pues si es muy fuerte, aplastáis los rodamientos y se rompen enteros. Sí, po. Ah, ya. Bueno, Esa gracias. es la gracia. Por eso, al final, el problema es calcular la fuerza en el eje. Ese era el título. ¿Cuál es la fuerza en el eje? Al final es el que nosotros calculamos siempre. Claro. Bueno, gracias. Esa es la idea. Vale, de nada. Profe, pero si el eje está en el centro de masa, igual habría fuerza. O sea, no hay, Buena, pero buena. está Es al mismo que tiempo. para allá iba, po. Para allá iba. Eso es lo Ah, que venía ahora. Quería dejar esto claro. Si el eje está en el centro de masa, ¿cuánto es R? sería cero. Cero. No hay fuerza. No hay fuerza. Pero no hay fuerza o se anulan entre sí las fuerzas. Porque igual como que no. Ya, buena pregunta. En verdad es que se anulan entre sí. Se anulan entre sí. La resultante es cero. Si el eje pasa por G, F es igual a cero. Vale. Si vemos la fuerza sobre... Veámoslo así, como un cuerpo hecho de dos partículas. Así como lo más básico. Esta fuerza, bueno, esta necesita una fuerza hacia adentro y esta hacia adentro. Y de la misma magnitud. Porque imaginemos que están a la misma distancia. Entonces G va a estar ahí al medio y esto al estar girando, estas dos fuerzas se van a anular entre sí. Pero es porque el cuerpo rígido se aguanta. Se está transmitiendo a través del cuerpo rígido. O del cable en este caso. Imaginemos que es un cable. Ah, vale, sí, ahí. A lo mejor. Si esto, por ejemplo, yo el mismo eje lo hago pasar por aquí, ahí aquí no habría fuerza en esta masa porque esta no está girando, pero sobre esta masa externa la fuerza es el doble. Bueno, en verdad es, bueno, sí es el doble, porque la fuerza es Pero el omega omega. está separado, uno. No, pues el omega es el mismo, hagamos que el omega es el mismo. La masa es la misma, lo único que hicimos fue duplicar el R. Entonces ahí nos queda una fuerza resultante que no se anula con la fuerza de esta partícula porque esa está ahí en el centro, no tiene fuerza. Bueno, esta es, o escribámoslo así, df igual a cero, y esto no es ft, es el df de esta. Profe, entonces eso se relaciona con que el objeto sea simétrico. ¿O no? No necesariamente, No no necesariamente. Ya. necesariamente, no. Em, a ver, la fuerza total va a depender al final si de dónde está el eje, que es lo que le estaba diciendo, lo que les dije antes, que el eje es súper importante. Si el eje está corrido en el fondo desde G, va a haber una fuerza resultante porque cualquier cuerpo esté girando, siempre. No da lo mismo si es simétrico o no, porque esto, por ejemplo, puede ser, a ver, ¿cómo te hago un no simétrico? Eh, bueno, uno que esté a 2R y que tenga masa M, con uno que esté a R y tenga masa 2M. Las fuerzas se van a anular y no es simétrico. O sea, esto yo podría hacerlo como un cuerpo rígido así, por ejemplo. A ver, que tuviera una forma así. Y si de alguna forma, bueno, el G está ahí y así es que gire respecto a al centro de masa, la fuerza resultante es cero. O sea, tú le pegáis y eso va a empezar a girar y no hay problema. Si tú estás en Profe, el espacio, por ejemplo, así lo que le expliqué en la primera clase, que se imaginaran así en el vacío máximo, 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 que no hay ninguna fuerza, no hay nada, 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 nada. Y tú agarráis un cuerpo y le pegáis en esa dirección, va a seguir girando en esa dirección. No pasa nada.
Pero si tú lo haces girar, por ejemplo, así girar este, el que está, que sí necesita que el eje lo agarrí, si tú lo tratáis de hacer girar alrededor de ese cuerpo, como no lo estáis agarrando, el eje sale volando. No lo vaya a poder mantener en la misma posición. Claro. Ah, ya. Gracias, profe. Vale. ¿Qué más me iba a preguntar? No, yo iba a preguntar, pero ya entendí. Vale. Vale. Ya, hagamos una pausa de 5 minutos porque ahora vamos a hacer un mono como este, pero un poco más intenso. Vamos a hacer B. Profe, ¿Mm? eso sí, el resultado final, ¿en qué unidades quedó? Puso 1000 newton, después le puso 100 kilogramos, y no sé qué es lo digo. Fuerza. Eso es como si fueran kilos, siendo, a ver, para pasar de newton a kilogramos fuerza, uno divide por 9,8. Y es como cuando tú te pesáis en la pesa, pues tú decís, ¿cuánto pesáis? No sé, 70 kilos, pero en verdad no es el peso, pues no estáis midiendo la masa. Entonces en verdad ahí son kilos fuerza. Y uno dice, bueno, peso 70 kilos. Estáis Ya, usando esta unidad de medida. O en vez de decir, no, peso, no sé, ¿cuánto sería en newton? No sé, 700 newton, nadie dice eso, pero uno usa la masa. Como uno usa los kilos como si fuera una fuerza. ya era Vale, eso. Muchas gracias. vale. Ya, 5 minutos, volvemos a las y 17. ¿Vale? Vale.
Hola. ¿Estamos listos? Sí, profe, ¿Mm? es que si el eje está en el centro de masa y las fuerzas son cero, entonces el cuerpo gira como infinitamente, o no está girando. No, no entendí eso. En todos los casos gira infinitamente. Si es que no hay algo externo. O sea, una vez que está girando, giraría infinitamente. La diferencia es que si está en G el eje, a ver, voy a dibujarlo acá. No, este. Tenemos dos casos. El cuerpo raro, en uno no pasa por G y en otro caso sí. Y imaginemos que estamos en el espacio, que es lo que les dije antes, el ejemplo que les puse antes. Y lo intentamos, lo agarramos de alguna forma, como que lo fijamos así, no sé, nosotros, y lo hacemos girar, y lo soltamos, y lo dejamos dando vuelta, a ver qué hace. Cuando vemos si lo tratamos de hacer respecto a G, eso va a seguir dando vuelta ahí infinitamente. Y en el mismo lugar, no se mueve. Digamos, la posición del eje sigue siendo la misma, ¿vale? Pero si yo lo trato de hacer, por ejemplo, el lápiz, que lo agarro de la punta, y lo trato de hacer girar así, a no ser que yo, a ver, el eje yo lo agarre con otra cosa, o digamos mi mano en este caso, yo le haga una fuerza, como este lápiz va a estar tirando para afuera, si yo lo hago en el espacio y no fijo esto, y lo trato de hacer girar, el lápiz no va a girar, sí, pero no se va a mantener en esta posición, sino que va a empezar a moverse para allá, y va a ser como, no sé cómo explicarlo. Va a Ah, rotar, ya. va a rotar, pero a la vez el eje va a ir para allá, va a ir como moviéndose. Entonces la diferencia sería como que si está en el centro de masa, se queda en la misma posición, pero si no está, va a rotar, pero en otra posición. O sea, va a ir cambiando su posición. Sí, a menos que yo agarre el eje con una fuerza, aquí. Ah, ya. Ah, ¿Cachai? ya. Ahora entendí. O dicho de otra forma, si yo lo hago girar respecto a G, no necesito agarrar el eje, las fuerzas aquí son cero. Pero si lo hago girar respecto a otro punto, necesito fuerzas en el eje para mantenerlo girando alrededor del mismo eje, haciéndolo así. Sería Ah, como cuando ya. uno empieza a hacer rotar algo más pesado que uno y se empieza a mover. ¿Cómo? Cuando uno hace girar, por ejemplo, esos Juegos Olímpicos que trata de tirar una bola súper pesada, lejos, Ah, ya, el martillo. a girar, se empieza a mover la persona y eso pasaría al final. ¿O no? Ya, ahí lo que hacen, a ver, es que eso está complicado de explicar, pero sí, al final ahí yo creo que eso está desbalanceado, pero lo desbalancea de alguna manera que él igual va avanzando, pues entre él que va dando vueltas, va como así, hasta que llega justo hasta el borde para lanzar y tira. Sí, eso mismo. O a ver, yo creo que un ejemplo bueno puede ser, estoy pensando, si ustedes en la silla del computador tratan de darse vuelta, si ustedes se sientan chuecos, se les va a mover la silla para el lado, pues. Si es que su centro de masa y el de la silla de alguna forma no dan en el eje, va a haber una resultante que va a hacer que la silla se mueva para el lado. Pero si ustedes están justito en el centro, la silla no debería moverse. Y una patinadora de hielo. Ahí ustedes sentados.
Em, bueno, es lo mismo, es lo mismo. A ver, es que en esos casos, por ejemplo, la patinadora de hielo está ahí, dando vueltas. Alrededor de su eje, vale. Abre los brazos, los cierra, cambia la inercia. Eso lo vamos a ver ahora. Pero si de alguna manera ella pone su centro de masa al lado, no sé, se curva, eh, se va a mover para allá. El eje o va a empezar a dar vueltas para allá, en el suelo. No va a ser así, ahí mismo. ¿Se entiende un poco? Sí, sí, sí. Vale. Ya, sigamos, que lo que viene requiere un poco de tiempo. Vale. Cuerpo en 3D. A ver. Ya me cambié de color. Ve cuerpo en 3D. Vale, de nuevo. Eje es el Z y tiramos para acá, bien grande. X, Y este va a ser el Z. Y de nuevo, dibujamos cualquier cuerpo que tenga cualquier forma, pero ahora tiene altura también. Y cualquier altura. ¿Vale? Y queremos saber cuáles son las fuerzas en el eje, de nuevo. Esa es la gran pregunta. Entonces, lo que hacemos, de nuevo, vamos a tratar de ver cuál es la fuerza que requiere cada partícula por separado, de todas las que hace todo el cuerpo. Vemos una de ellas, vemos cuál es su fuerza, y después la sumamos todas. Y vemos para dónde dan las resultantes. Al final eso es la estrategia, igual que antes. Entonces, tomamos una de por aquí, que va a estar, a ver, va a tener ciertas coordenadas para allá. Va a estar ahí. Perdón. Y esta línea la voy a borrar. ¿Se lo logran imaginar si les borro la línea de abajo? Si les borro esta, de hecho. Imagínense que por fuera hay un cuerpo. Así el dibujo nos queda más limpio. ¿Vale? El cuerpo está en cualquier parte. Pero yo agarro una de esas, masa. Y bueno, igual que antes, tiene que haber una fuerza que mantenga esa partícula ahí. Y la podemos descomponer igual que antes en el eje X y en el eje Y para hacer la suma más fácil. Y sabemos que esto es X, esto es Y, esto es Z, y en verde dibujamos el centro de masa, que lo vamos a poner aquí, más arriba y un poco más hacia el centro. No, me equivoqué. Esta línea tiene que ser paralela al eje X. Por ahí. Esto va a ser X raya, esto va a ser Y raya. Y esto Z raya. ¿Me van siguiendo? Perfecto. Sí.
Si hacemos la sumatoria de fuerzas igual que antes, hacemos la sumatoria de fuerza en X. ¿Qué nos da? Bueno, la integral de df de X, que va a ser la integral de omega, ya sabemos que el dfx es omega cuadrado X de m, y este omega cuadrado y de m. Vale. Y al igual que antes, la fuerza en X no va a cambiar, sigue siendo lo mismo. La fuerza total en X va a ser omega cuadrado por X raya por m. Y de la misma forma, igual que antes, la fuerza en Y va a ser omega cuadrado por Y raya por m. El truco está, vale, estas fuerzas van a estar actuando aquí. La sumatoria de todas las fuerzas en X va a quedar ahí, y la de todas las fuerzas en Y va a quedar ahí. El truco está en que, ¿qué pasa si yo hago la sumatoria de momentos de estas fuerzas? Y yo sé que, de alguna manera, si yo integro, a ver, de alguna manera, la sumatoria de momentos alrededor del eje Y, de esta fuerza X que acabo de calcular, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es el momento que hace la fuerza en X alrededor del eje Y? Voy a tratar de ayudarlos aquí con el dibujo. Sería 0. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Esa fuerza en X está actuando a una altura Z desde el eje Y. Si yo alargo esa fuerza y la proyecto al plano ZY, ¿te fijas que me da en este punto? Sí, ahí sí. Es que estaba pensando que intersectaba la recta ahí. Ya, no, sí, por eso hay que ir con cuidado con los dibujos. Vale. El momento que hace la fuerza en X va a ser igual Fx por Z raya. Pero ese momento tiene que ser igual a los momentos que hacen todas las partículas de todo el cuerpo, por separado, por estar girando así. No se asusten, que eso no es tan difícil. ¿Cómo calculamos el momento? El momento sería, veamos el momento que hace dfx. dfx, esto si lo proyectamos para allá va a estar actuando a una altura z. No sé si lo ven. Este z, que es a la altura donde está ese. El plano que estemos eligiendo. ¿Lo ven? El momento de esa fuerza sería z por el dfx. Z como coordenada, como variable. Y la sumatoria en todo el cuerpo va a ser la integral de eso. Y si reemplazamos el dfx, bueno, por su expresión, nos queda esto. El omega de nuevo es constante y nos queda dentro de esto, xz por dm. Pum. Profe, ¿por qué era Z por df de X? Ya. El dfx es esta fuerza. A ver, la voy a marcar en negro. Esta. Esta es la que estamos viendo. Si esta, queremos ver cuál es el momento que hace esta fuerza respecto al eje Y. Esta, proyectémosla, alarguémosla, porque da lo mismo el largo en el que actúa. Si te fijas, este más o menos está en este plano, que está a una altura z del eje Y.
¿Ves el rectángulo negro? Ah, ya. Ahora sí. Es que me ¿Cachai? confundo. Ya no, sí es difícil, está bien. Vale, el rectángulo negro, vamos a hacer todo lo que es negro, es lo que está a la altura de la partícula que estemos tomando. Y lo que está en verde es lo que está a la altura de G. Ahí sí. Y el otro es G, que está a otra altura distinta. Pero al final hacen lo mismo. O sea, el momento para calcularlo es lo mismo. En el primer caso es solo una fuerza. En el segundo caso estamos tomando una fuerza representativa, el dFx es una representativa de cualquier fuerza de cualquier partícula. Ay, perdón. Bueno, y esta fuerza X, habíamos dicho que era esta. La podemos reemplazar. Se nos van los omega cuadrados. Y, a ver, esto lo podríamos haber hecho como variable, una E por ejemplo. Y aquí llegamos a a la altura a la que tiene que actuar el Fx para que se balancee o para que sea equivalente a lo que hacen todas las fuerzas, o sea, de cada partícula. Y aquí sale esto. Y en un cuerpo simétrico, em, esto es, esto es cero, pero ya lo vamos a ver. Vale, tenemos esta expresión. Para el eje Y podemos hacer lo mismo y vamos a llegar a otra expresión F. A ver, no, hagámoslo más lento. Ahora hagamos sumatoria de momentos alrededor del eje X. El razonamiento es el mismo, pero ahora estamos considerando esta fuerza momentando hacia acá, respecto al eje X, o sea, así. Es momentando, no es que esté girando, ¿vale? No confundan las dos cosas. ¿Mm? Profe, me perdí. La E, ¿qué es lo que era la E? Como que me perdí. Ya. La E es, ¿qué pasa si simplemente esta altura a la que actúa la fuerza X? No, es que este es un truquito que hay que hacer para derivar otra cosa. ¿Qué pasa si desconocemos o no asumimos que actúa en G, sino que actúa a cualquier altura, a una altura cualquiera? Y después decimos, bueno, y la FI no tiene por qué resultar en G y puede actuar a otra altura, F. De hecho, puede ser acá arriba. Como por hacerlo genérico. ¿Vale? Y decimos FI actúa ahí en verdad, la total. Bueno, pero sabemos que después se concentran ahí. Es para deducirlo simplemente. ¿Vale? Decimos FI va a actuar a una altura F que no conocemos por ahora. Y va a ser un momento respecto a X que va a ser igual a los momentos que hace el DFI, este que está aquí. A ver, no sé si me siguen. Este, al proyectarlo hacia acá, que sería esta altura, Z, que sí lo conocemos. Entonces sería, el momento que hace esa fuerza sería Z por el DFI. Y eso es Z, bueno, y la integral de eso. El DFI es omega cuadrado por I por dm. Esto ya es álgebra.
LFI es omega cuadrado por I raya por M. Se van esto y nos queda esta altura. Vale. A ver. Básicamente muy parecido a lo de arriba. Y ahora decimos cuáles son las fuerzas en los apoyos, que al final es lo que queremos calcular. Y decimos, ¿qué pasa si ponemos un apoyo, o sea, un rodamiento, dicho de otra manera, en O, acá abajo, y acá arriba en A, suponiendo que en A, por ejemplo, sacaba el cuerpo arriba. Entonces aquí va a tener que haber una reacción F, I en O, aquí F, X en O, aquí va a tener que haber un F, I en A, y aquí F, X en A. Entonces queremos ver, al final, todo este rato lo que queremos ver es cuántos son esas reacciones. Si es necesario tener o no para que el cuerpo siga girando respecto a ese eje. Y, a ver, se me está acabando el tiempo. Se puede demostrar, voy a saltar un par de pasos, pero si hacemos sumatoria de momentos respecto a O, aquí abajo, en el eje Y, vamos a tener la fuerza, sí, la fuerza en X, que dijimos va a estar actuando a una altura E, que no sabemos cuál es, pero da igual. Ese hace un momento negativo. A ver, Fx a la altura que está actuando, si se fijan, es un momento negativo, da en el I negativo. Yo creo que a esta altura están medio perdidos, ¿no? ¿Qué fuerza? Sí, ¿por qué es negativo? El Fx va en el X negativo, ¿cierto? Va para allá. Si tú ves esa fuerza respecto al brazo, da un Ah, ya. Vale, vale. Ya. momento negativo. Vale. Y la otra fuerza que está actuando sería el Fxa, que va para el otro, va en el eje X positivo y va para allá. Y está actuando a una altura, bueno, esta no la definí. Digamos que esta altura es, va a ser creativo, la distancia, la altura nomás. Eso va a ser, perdón, más F X en A por A, y eso tiene que ser igual a 0, porque aquí lo que hicimos, a ver, todas las del cuerpo están resumidas en Fx, así que las del cuerpo ya no existen. Solo está el Fx y el Fi del cuerpo. Y de aquí, si reemplazamos el Fxa, si reemplazamos este que está acá arriba, y el Fx, podemos llegar a omega cuadrado A. Ustedes pueden hacer el reemplazo, ¿vale? De M. Y para el FIA, de la misma manera, pero haciendo sumatoria de momentos ahora respecto a X, se puede demostrar esto. Ay, perdón. Estas dos fuerzas. Y ustedes dicen, yo, media, gracias. ¿Alguien reconoce estas integrales o no? Yo no. Vale. Estas las vamos a ver un poco más adelante, pero se llaman productos de inercia. Y ya mañana con Javier, esta parte. Van a ver un poco más y van a hacer ejercicios sobre los productos de inercia.
Pero les adelanto que los productos de inercia, a ver, aquí estamos viendo que si existe un producto de inercia, hay una reacción en el eje. O sea, ahora ya, aparte de que va a haber una fuerza porque el eje está descentrado, ¿vale? Que eso lo vimos para el caso plano. Ahora, si existen los productos de inercia, que ya lo vamos a ver con más detalle, se generan reacciones en los ejes. O sea, aquí. O sea, este eje todavía podría estar en G y aún así tener productos de inercia. ¿Vale? Los productos de inercia, a ver, les adelanto un poco. Para un paralelepípedo, por ejemplo. Boom. Si yo considero, vale, tomamos los mismos ejes que hasta ahora. Este es X, este es Z y para allá es el Y. ¿Vale? Si yo considero este plano, a ver, pongo el X aquí, en verdad, al medio. Desde el plano XY para arriba y para abajo, esto es simétrico, ¿cierto? Sí. Vale. Entonces, los productos de inercia que tienen una Z, o sea, la dirección, la tercera dirección, la perpendicular a este plano que estamos viendo, que sería el XZ de M y el IZ de M, y ya lo vamos a ver con detalle, son cero. Vale. Si son cero, quiere decir que, por ejemplo, en este caso, este va a ser cero. O sea, la reacción acá arriba, en X, esta va a ser cero. Solo va a existir esa. Es así, esta no. ¿Me siguen? Ya me perdí un poco, profe. Ya, no sé, esta parte es media complicada. Tranquilidad. ¿Qué pasa si ponemos los ejes aquí? Bueno, los voy a dibujar. ¿Existe simetría respecto al plano XY? Sí, igual que antes. Pero ahora además va a existir simetría respecto al plano XZ. Si vemos el plano XZ del paralelepípedo para adelante y para atrás, o sea, hacia nosotros y para atrás, es lo mismo. Ese plano. Entonces, esta es una propiedad, digamos. Los productos de inercia que tengan I van a ser cero. O sea, el XY de M es cero y el IZ son cero. A ver, y para el... A ver. Vamos a ver, lo voy a escribir aquí mejor, así.
si hay simetría respecto a un plano, los productos de inercia del eje perpendicular son 0. ¿Vale? Esa es como es la regla. Que en verdad no es regla, simplemente es consecuencia de resolver las integrales. ¿Vale? Esto es como para verlo más rápido. Si hay simetría, el producto de inercia en el eje perpendicular va a ser nulo. En el primer caso, en el que dibujé acá arriba, hay simetría respecto al XY. A ver, simetría respecto al XY. Por lo tanto, los productos de inercia que tengan Z van a ser 0. En este caso son el XZ y el YZ. En el segundo caso, hay simetría en el plano XY igual que arriba, pero además hay simetría respecto al plano XZ, porque moví el eje un poco hacia adentro para que quedara justo al medio. Y en ese caso hay simetría, como hay simetría respecto al XZ, los productos de inercia que tengan la Y van a ser 0, o sea, el XY y el YZ. Vale. ¿Cuál es la gracia de todo esto? La gracia de todo esto es mostrarle que en este caso, si las reacciones, a ver, la idea de todo esto es demostrar que las reacciones que se generan en el eje van a depender de los productos de inercia. Que al final esto nunca se pasa. Aquí siempre dicen, mira, esta es la definición del producto de inercia y listo. Tintín, si es simétrico, es 0. Es lo que siempre se dice. Y listo. Estoy tratando de darle alguna interpretación al producto de inercia. Y lo mejor que encontré hasta ahora es entenderlo así. Si hay productos de inercia, se generan fuerzas en los ejes. Y va a depender, bueno, las que se anulen van a depender de esta ecuación al final, pues de estas dos. ¿Vale? A ver, vamos a dejarlo hasta aquí, porque veo que no me están siguiendo, pero necesito pasar otra cosa antes de esto, antes de terminar, para que entiendan los ejercicios que van a hacer mañana con el par. Que son las inercias en general. Las inercias en general se definen, tienen el nombre de segundos momentos de inercia. El primer momento de inercia es el centro de masa, que es como el promedio. El segundo momento de inercia es la inercia misma. Y se definen, por ejemplo, la inercia en xx es la integral de i cuadrado más z cuadrado de m. Y se pueden derivar más o menos con un dibujo equivalente a este, que ya las vamos a ver. Y de la misma forma se pueden definir para los tres ejes. Al final, si se fijan, esto es como si fuera el radio, la distancia que hay desde el eje al centro de masa. Vale. Digo, es la distancia que hay desde el eje hasta donde está girando la partícula, perdón. Estas son las inercias normales y se pueden definir los productos de inercia, que son los que les definí antes. Está el XY, que va a ser esto. Está el XZ, que va a ser esto.
Y está el IZ, que va a ser simplemente esto. ¿Vale? Estas inercias al final resumen qué tan fácil o difícil es para un cuerpo rotar alrededor de un eje. Se puede demostrar, por un lado, se llama teorema de los ejes paralelos, que si yo pongo para cualquier cuerpo, si yo pongo el eje o hago girar al cuerpo respecto a G, voy a tener respecto a, y veo los tres, pongo tres ejes de ese cuerpo. Si yo luego muevo el eje hacia cualquier parte, pero de forma paralela, una distancia C, no voy a usar la D porque está lleno de N y de F, siempre la inercia va a subir, ¿vale? La inercia respecto, supongamos que este es el eje 2, este es el eje 1, y el eje 1 es cuando pasa por G. La inercia respecto a cualquier otro eje va a ser la inercia que tiene en G más la masa del cuerpo por la distancia que está desplazado del centro. ¿Vale? O sea, si yo grafico, no sé, las inercias respecto a C, o sea, qué tanto me alejo de C, voy a tener un valor mínimo en G, que va a ser la inercia, y después, si me alejo, siempre va a subir y va a ser una cuadrática. O sea, si yo busco el centro de masa de este cuerpo, que va a ser, bueno, por ahí, que es donde se balancea, y lo hago girar respecto a este punto, va a tener cierta inercia que se calcula, puede ser cualquiera de estas tres. Bueno, si yo pongo ese, a ver, estamos usando que está girando respecto a z, sería esto. De alguna forma con la integral, todas estas integrales están tabuladas, así que por eso ni me canso en resolverla. Voy a tener una inercia respecto a este eje. Pero si ahora yo lo hago girar respecto a este eje, la inercia va a ser más grande. Y va a subir al cuadrado de esta distancia que yo me muevo. ¿Vale? Esa es una propiedad. La gracia de esto es que para todos los cuerpos, o para las formas más comunes, las inercias están tabuladas, como les decía antes. Pero no siempre el cuerpo gira respecto al centro de masa, siempre gira respecto a otro punto. Entonces, para yo calcular en ese otro punto, puedo usar el teorema de los ejes paralelos. Ese es uno. Y hay una segunda propiedad, bueno, hay una segunda propiedad que ejes inclinados. Si yo tengo, vale, ya sé que si pongo el eje respecto a G en cierta inclinación, voy a tener cierta inercia. Pero si yo lo giro cualquier ángulo, por ejemplo, para allá, voy a tener otra inercia. Cambian. No necesariamente va a ser la misma. Imagínense un disco. Estoy ahí. Y lo hago girar respecto a su centro. Respecto a ese centro tiene, o respecto a este eje, tiene una inercia, pero si lo hago girar respecto a un eje que esté inclinado, tiene otra inercia. Y hay una ecuación para esto y que se pasaba en los años anteriores cuando habían más horas, que, a ver, se las voy a mostrar, solo como curiosidad. ¿Lo ven? Ejes inclinados, dicen, bueno, puedo inclinarlo a cierto ángulo y se puede calcular con esta ecuación, IUU.
Bueno, en la inercia el XX, que es la principal en X, y el L es un coseno director. Va a haber un m cuadrado que es otro coseno director por el I, el n que es otro coseno director en el otro eje por el IZ, menos, y aquí van los productos de inercia por dos veces el L y el M. Vale, el M, el coseno, por ejemplo, estos eran los ejes principales del cuerpo, y lo inclino cierto ángulo respecto a cada uno de ese eje, voy a tener ciertos ángulos. El coseno de cada uno de esos ángulos es el L, el M y el N respectivamente. Y según esta ecuación, bueno, aquí la derivan, pero era muy larga, se puede calcular otra inercia. La gracia de esto, no nos vamos a meter ahí, simplemente es para explicarle que la inercia cambia. O sea, si yo inclino el eje, la inercia cambia. Y mientras sea un cuerpo en 3D, o sea, que tenga 3 dimensiones, yo voy a poder mover esas inercias, o ese eje lo voy a poder mover en cualquier dirección, y si lo muevo, le busco todas las direcciones posibles, en algún punto voy a pillar un valor máximo, y por lo mismo un valor mínimo, y nunca son cero, ¿vale? Y esos valores a los que se llega, a ver, inercia. Profe, está en el PPT por si acaso. No. No está en la pizarrita. Vale, gracias. Vuelvo a la pizarrita. Ahí sí. De alguna manera voy a encontrar algún valor máximo, alguna inercia máxima y algún valor mínimo. Y si yo parto, miren, esto quizás tendría que haberse lo mostrado aquí. Todas estas inercias son 6 para un cuerpo. Adivinen cómo se pueden ordenar. Como una matriz. Y XX, Y, ZZ, Y, XY, Y, XZ, Y, Z, Y, XY, Y, XZ, y Z. Esto, la diagonal son los ejes normales y los fuera de la diagonal son los productos de inercia. Vale, esta es la matriz de inercia de un cuerpo respecto a algún eje, siempre respecto a algún eje, porque si los muevo, como les dije aquí, si le muevo los ejes, va a cambiar el valor de la inercia, o sea, va a cambiar el tensor de inercia. Si lo inclino, van a cambiar todos los valores del tensor de inercia, según la ecuación que les mostré, o sea, esa larga que les mostré antes. Pero como es una matriz, al final piénsenlo como una matriz de 9 números. Esa matriz de 9 números, ¿dónde están? Tiene la propiedad de que le voy a pillar valores máximos y mínimos. Y esos son las inercias principales. Y esas inercias principales, si yo la ordeno de la mayor a menor, quedan así. El valor máximo va a ser el I1 y el mínimo va a ser el I3, y va a haber uno en el eje I2 que va a ser un valor intermedio. Y los otros van a ser 0. ¿Y esto qué es? Básicamente son los valores de inercia más representativos del cuerpo al final. Uy, estamos pasados la hora. ¿Cómo los vamos a calcular? A partir de esto, vamos a calcular los valores propios, básicamente. Simplemente. Hay otros métodos
más largos, como con multiplicadores de Lagrange y cosas raras, largas, que ahora no alcanzamos a pasar. Pero un método sencillo es sacar los valores propios de la matriz de inercia. Y los tres que den los ponemos a la diagonal y son los valores principales. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos un cuerpo cualquiera y partimos con las inercias alrededor de estos ejes, y XX, y ZZ, y calculamos las inercias, las principales nos va a dar en otro eje, por ejemplo así. Y 1, y 2, y 3. Y esas direcciones, si se fijan, están en otros ejes. Esos son direcciones principales, que son los ejes ejes o direcciones principales alrededor de las cuales existen las inercias principales. La gracia de estas inercias o alrededor de estos ejes es que no hay productos de inercia, si se fijan aquí. Y si no hay productos de inercia, según lo que estamos viendo aquí, donde se nos hizo muy largo, es que el eje no necesita reacciones. Entonces, si yo agarro un cuerpo y lo hago girar respecto a alguna de sus direcciones principales, el cuerpo va a seguir girando ahí solo, en cualquiera de esas tres. Si lo hago girar respecto a cualquiera de las otras, porque si yo voy a tener mis direcciones principales, que van a ser, no sé, estas en un cuerpo cualquiera, los productos de inercia van a ser cero. Pero si los muevo para otro lado, tengo una botella. Esta es una dirección principal. Por ejemplo, esta es una dirección principal. Si yo la voy a girar respecto a esto, como hay simetría respecto al eje, si yo lo tiro en el espacio, esto va a seguir girando así, y no le pasa nada. Pero si yo lo hago girar respecto a este punto, va a empezar a dar vueltas. A ver, un segundo, me enredé en esto. Iba en que tengo los ejes principales de un cuerpo. Vale, ahí no hay productos de inercia. Si yo los inclino un poco, aparecen productos de inercia. O sea, para que gire respecto a cualquiera de esos tres ejes, necesito afirmar el eje con las reacciones que calculé arriba. Solo no necesito esas reacciones si están en las direcciones principales. Esa es la gracia. ¿Vale? Profe, ¿y tiene algún uso hacerlo girar en uno de esos que no nos sirven, en uno de esos centros de inercia que no nos sirven? Por ejemplo, los principales, pero no usar los principales. ¿Tiene algún uso? Sí, es que a veces los cuerpos no son simétricos. La gracia, a ver, vimos que si hay simetría, aparecen productos de inercia cero, como por consecuencia. A ver, si hay simetría, los productos de inercia cruzada van a ser cero. También, todos los cuerpos, aunque sea totalmente asimétrico, lo que les dije aquí, según esto, va a tener alguna dirección principal, siempre. Entonces, aun por muy asimétrico que sea, igual voy a pillar en alguna parte que los productos de inercia se anulan. Entonces, si son en direcciones principales, también los productos de inercia son cero. Pero vale. Hay cuerpos que no son simétricos. Y yo, por ejemplo, esto no es simétrico y se parece a un avión. El avión, en algún minuto cuando despega, tiene que girar respecto a este eje. ¿O no? Porque tiene que levantarse, tiene que levantar la nariz. Y aquí no hay simetría, pues, y va a tener que girar igual. Entonces, los ejes de inercia de un avión en verdad no están aquí, o sea, no son estos los ejes principales de un avión, sino que van a estar inclinados como en otra dirección. Por ejemplo, así. Yo no me lo sé en verdad, pero hay formas de calcularlo. Imagínense un poquito para atrás. O creo que están un poquito para abajo. Como así. En la otra dirección, como hay simetría para adelante y para atrás, ese sí, el problema es en el fondo el adelante y atrás del avión, que el eje no está
no está en línea como con el fuselaje. Ahí sí hay productos de inercia. Entonces, cuando el avión quiere girar respecto al XX, por ejemplo, tiene problemas. Aparecen unas fuerzas que hay que tratar de contrarrestarlas. Lo mismo un auto. Un auto no tiene una forma regular. Podríamos simplificarlo, imagínense, a dos paralelepípedos. El auto no, sus ejes principales van a ser estos. Solo si gira respecto a ese eje es que no hay productos de inercia. Si gira respecto a otro, o sea, respecto a uno así, por ejemplo, sí hay productos de inercia. Mañana van a ver, de hecho, un ejercicio como este. Calcular todos los productos, bueno, la matriz de inercia de dos paralelepípedos, uno encima de otro, como simulando un chasis de un auto. O también un avión, si hacen que este paralelepípedo es pequeñito, más o menos muy forzándolo, puede ser un avión. Pero es simplemente para ilustrar que si no hay simetría, hay productos de inercia. Ya, estamos más pasados. Pero, última pregunta. Profe, una consulta sobre la teoría de los ejes paralelos, que cuando se alejaba del eje primero aumentaba la inercia. ¿La distancia esa siempre se calcula respecto al primer eje? Porque, por ejemplo, si hago dos movimientos de eje, Eh, es, es, por ejemplo, si este X y Y, si me muevo en X y después en Y, bueno, al revés, pues si me muevo en Y y después en X, es la total nomás. a mí no me refiero, por ejemplo, me moví del eje 1 a un eje 2 y después de eje 2 me muevo a un eje 3. Vale, del eje 1 te mueves al 2 que está aquí, Y después del 2 me muevo en eje 3. Ahí la ya. distancia tendría que sacarla respecto al 1 o al 2. Claro, no, es respecto a ver, es respecto al valor que tú tengas. Si te mueves, vale, te mueves primero del 1 al 2, vas a tener la inercia 2, va a ser del 1 más lo que te moviste. Pongámosle distancia 1 por la masa. Si después de ahí te moviste de nuevo, se suma. No. Entonces, Perdón, entonces porque si al volvís ir para atrás se anula, pues. Tiene que anularse. No, es respecto a G. Es respecto a G. ya, Buena ya, pregunta. Sí, porque eso. el mínimo está en G. El mínimo está en G. Eso sí, ley. El mínimo está en G y no hay vuelta que darle a eso. Es la distancia que te queda respecto a eso. Claro, si te movís respecto aquí, va a subir, después te alejáis. Si te acercáis, va a volver a achicar. Si te alejáis, va a seguir creciendo. Eso. ¿Otra pregunta? ¿No? Ya, lo dejamos hasta aquí. Mañana van a ver ejercicios, como le dije con Javier, de cómo calcular el tensor de inercia. Y la próxima semana vamos a terminar de ver la dinámica de cuerpos rígidos, porque ahora vimos al final, llegamos a inercia y nada más. Pues la gracia va a ser llegar a unas ecuaciones que sean más o menos como un torque por la inercia por alfa, o que sería como un F por M por A. Tenemos que, esto es para la partícula, ahora queremos armar una para cuerpo rígido. Pero entra la inercia, que es súper, bueno, que ya vieron que es bien compleja. Necesitaba pasarle esta inercia antes de poder pasarle las ecuaciones del movimiento. Así que eso vamos a ver la próxima semana. Y con eso termina esta parte. Bueno, después vamos a ver de Allenberg rapidito y
que es un principio relativamente sencillo, y con eso termina la materia y sería el certamen. ¿Vale? Vale, profe. Vale, perdón por haberme pasado, pero tenía que apurar esta materia. Ya. Profe, Sí, no entendí muy bien. La última materia que entra al certamen, ¿cuál es? ¿Esta? a ver. Cuerpo rígido, el que va a ser, vale, incluyendo toda la dinámica de rotaciones, pero después viene otro principio que se llama de Alembert. De Alembert. Y ese es un principio que es cortito, pero tengo que pasárselo, pero es súper fácil. Pero es como las leyes de Newton. Imagínense que es como ley de Newton, Ah, ya. que en el fondo ya se la saben. Eso. Pero esto sería en el fondo dinámica de cuerpos rígidos y calcular ecuaciones del movimiento, que estas son las ecuaciones del movimiento. Al final va a ser armar las ecuaciones del movimiento de cuerpos rígidos. Eso es a lo que apuntamos con todo esto. Ah, ya. Vale. Vale. Gracias, profe. Ya, pues, chiquillos. Que estén bien. Nos vemos. Vale, profe, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, chau, chau. Chao, profe, gracias.